Lo que comenzó como una simple promesa de campaña terminó convirtiéndose en una bomba de tiempo para la industria automotriz de Estados Unidos. El anuncio fue directo, un arancel del 25% para todos los autos que no fueran producidos dentro del país. A primera vista parecía un escudo para proteger a los trabajadores estadounidenses, pero lo que ocurrió después reveló que ese escudo estaba hecho de cristal. General Motors, símbolo de la manufactura norteamericana, se convirtió en el laboratorio involuntario de esta política, y los resultados fueron devastadores. En cuestión de semanas, la empresa confirmó que los aranceles estaban listos para borrar entre 4 y 5 mil millones de dólares de sus ganancias proyectadas para 2025, casi una cuarta parte de todo su beneficio esperado. Solo en el segundo trimestre, el golpe superó los $1.000 millones, una herida financiera que inmediatamente encendió las alarmas en Wall Street. Las acciones de GM cayeron un 7% en apenas unos días, eliminando miles de millones en valor de mercado y dejando claro que la supuesta protección era en realidad una carga imposible de sostener. Pero la verdadera historia no se cuenta en los gráficos de la bolsa, sino en las fábricas que alguna vez fueron el corazón palpitante de Detroit, Ohio y Ontario. Las líneas de producción que retumbaban con el ruido del acero y el esfuerzo humano se apagaron de la noche a la mañana. La planta insignia de Factory Zero en Detroit, que había sido celebrada como el futuro eléctrico de la compañía, cerró el 11 de abril dejando a 200 trabajadores sin empleo inmediato. En Canadá, la planta de Ingersoll envió a más de 1,000 empleados a casa en un permiso extendido, que podría durar hasta octubre, y en Oshawa se eliminó por completo el turno nocturno, despidiendo a 700 personas indefinidamente. Cada cierre no era solo un número en una planilla. Eran familias enfrentando la pérdida de sus ingresos, ciudades enteras viendo cómo se derrumbaba su principal fuente de empleo, comunidades que dependían de esas fábricas para sostener comercios locales, escuelas y hospitales. Expertos advierten que, si la tendencia continúa, el sector automotriz norteamericano podría perder hasta 50,000 empleos. Eso no es una estadística fría, es equivalente a borrar del mapa industrial a varias ciudades completas. Y lo más irónico es que el impacto golpeó directamente a quienes se suponía debían ser protegidos, los compradores de autos estadounidenses. Lo que se vendió como una medida para garantizar que las familias pudieran seguir comprando autos hechos en Estados Unidos terminó encareciendo brutalmente los precios. Cada camioneta que sale de las líneas de GM ahora cuesta, en promedio, $3,200 más de fabricar, y por supuesto, esa diferencia se traslada al cliente final. El golpe es todavía más fuerte en el segmento eléctrico, donde además se eliminó el crédito fiscal de $7,500 que hacía que estos vehículos fueran accesibles para la clase media. De pronto, para miles de familias, el sueño de tener un auto americano dejó de ser una elección de diseño o de caballos de fuerza. Se convirtió en una cuestión de supervivencia financiera. O pagaban miles más al contado, o abandonaban por completo la idea de comprar un coche nuevo. Lo que debía ser el inicio de la revolución eléctrica de GM se transformó en una carrera cuesta arriba. Aunque en los papeles las ventas parecían duplicarse, la realidad era que la compañía necesitaba vender al menos 100,000 vehículos eléctricos cada año solo para alcanzar el punto de equilibrio, y las proyecciones apuntaban a quedarse muy por debajo. Las tarifas no solo estaban drenando las finanzas de GM, estaban socavando el futuro mismo de la industria automotriz estadounidense. Lo que se había vendido como America First estaba empujando a la manufactura a una de sus peores crisis en décadas. El colapso financiero pronto se convirtió en un terremoto social. En Detroit, Flint y Toledo, las calles que alguna vez estuvieron llenas de trabajadores de General Motors ahora se llenaban de piquetes. El sindicato United Auto Workers organizó protestas que rápidamente escalaron en tono y magnitud. Piquetes improvisados rodeaban las fábricas cerradas, con carteles que no solo pedían mejores salarios, sino que acusaban directamente a Washington de haber traicionado la promesa de proteger el empleo local. Para muchos de estos trabajadores, no se trataba de números en un informe económico, sino de la pérdida inmediata de la casa, el auto y la seguridad de su familia. La ira no se quedó en los sindicatos.
Consumidores indignados comenzaron a cancelar pedidos de camionetas Silverado y SUV versus Tahoe, vehículos que durante décadas habían sido símbolos de orgullo estadounidense. En las redes sociales, el hashtag Boicot GM se volvió tendencia, alimentando un movimiento de rechazo que se extendió como pólvora. Lo que antes era impensable, consumidores norteamericanos rechazando productos Made in Estados Unidos, ahora se veía como un acto de protesta contra una empresa que, a ojos de muchos, había abandonado su compromiso con el país. En Wall Street, la historia era otra. Mientras las familias luchaban por sobrevivir, analistas e inversionistas debatían si los recortes de GM podían interpretarse como una jugada inteligente para preservar valor a largo plazo. Durante unas horas, incluso celebraron la valentía de la empresa al reducir costos de manera drástica. Pero la ilusión duró poco. Cuando quedó claro que los aranceles seguirían drenando ganancias y que las ventas se desplomaban, la acción de GM volvió a hundirse, borrando miles de millones en cuestión de días. En paralelo, México emergió como un inesperado protagonista. Mientras las plantas en Estados Unidos y Canadá apagaban sus luces, la fábrica de Silao en Guanajuato aumentaba su producción. Allí, los trabajadores ganaban apenas $50 por hora, una fracción de lo que cobraba un obrero estadounidense. Para GM, esa diferencia salarial era la tabla de salvación que mantenía vivas sus márgenes de ganancia bajo la presión de los aranceles. Pero para muchos en México, esas mismas condiciones eran símbolo de explotación, largas jornadas, salarios bajos y pocas oportunidades de ascenso. El enojo creció, y no tardaron en aparecer denuncias de abusos laborales en los medios locales, que rápidamente fueron retomadas por la prensa internacional. El problema se expandió como un dominó. Los proveedores de autopartes, que dependían de GM para subsistir, comenzaron a resentir la crisis. Empresas de logística veían camiones vacíos en sus patios, incapaces de cruzar la frontera por los retrasos aduaneros y los costos adicionales. Cafeterías y pequeños comercios en las zonas industriales cerraban sus puertas ante la falta de clientes. Hasta los gobiernos locales sintieron el golpe. Con menos actividad, la recaudación fiscal se desplomó, obligando a recortar programas comunitarios y servicios básicos. El costo humano era imposible de ignorar. En ciudades como Flint, familias enteras dependían de un solo empleo en las plantas de GM. Ahora, con los despidos masivos, muchos se vieron obligados a recurrir a bancos de alimentos, a posponer pagos de hipoteca o a abandonar sus hogares. Lo que debía ser una política económica para proteger a la clase trabajadora terminó arrastrándola a la incertidumbre más profunda en décadas. Mientras tanto, en Washington, la Casa Blanca respondía con dureza. El propio Donald Trump desestimó las quejas de los trabajadores y las advertencias de GM, diciendo que la empresa debía traer la producción de vuelta a casa y que las tarifas eran el precio necesario para proteger a los verdaderos americanos. Pero la realidad era que, con cada cierre de planta y cada cancelación de pedido, la confianza en esa promesa se desmoronaba más rápido. Lo que alguna vez fue visto como patriotismo comenzaba a parecerse a un suicidio económico. El debate político se encendió. Gobernadores de estados dependientes de la industria automotriz, tanto republicanos como demócratas, exigían alivio inmediato. Algunos pedían subsidios de emergencia para mantener las plantas abiertas, otros, la eliminación total de los aranceles. Pero en el Congreso, la división era total. Para unos, las tarifas eran un acto de patriotismo, para otros, un ejemplo perfecto de cómo una mala política podía destruir décadas de progreso industrial. Mientras las tensiones crecían en América del Norte, Europa y Asia observaban con atención y, en muchos casos, con satisfacción. Fabricantes alemanes como Volkswagen y BMW aprovecharon el vacío dejado por GM y Ford para incrementar sus exportaciones a América Latina, presentándose como alternativas confiables y estables frente a la incertidumbre estadounidense. En Corea del Sur, Hyundai y Kia lanzaron agresivas campañas publicitarias que resaltaban no solo la calidad de sus vehículos, sino también la estabilidad de sus precios, algo que los consumidores norteamericanos comenzaban a valorar más que nunca. China, siempre estratégica, dio un paso más allá.
sus fabricantes de autos eléctricos, como BYD y NIO, aprovecharon el debilitamiento de GM para abrirse paso en mercados donde antes tenían presencia marginal. La ironía era evidente: mientras Estados Unidos presumía de liderar la transición hacia los vehículos eléctricos, sus propias políticas de aranceles estaban abriendo la puerta a sus competidores más fuertes. Lo que debía ser un impulso hacia la autosuficiencia tecnológica se había convertido en un regalo inesperado para Pekín. El impacto no solo fue económico, también cultural. Durante décadas, conducir un Chevrolet o un GMC había sido un símbolo de orgullo americano. Eran vehículos que aparecían en películas, comerciales y hasta en canciones. Pero ahora, esas mismas marcas se convertían en símbolos de abandono y traición. En los barrios obreros, donde generaciones habían trabajado en las plantas de GM, el resentimiento se transformaba en un sentimiento de pérdida cultural. No era solo la caída de una empresa, era el fin de una identidad que había definido al trabajador estadounidense del siglo XX. Al otro lado de la frontera, en Canadá, el panorama tampoco era alentador. Ciudades como Ottawa, que habían prosperado durante décadas gracias a su estrecha relación con GM, ahora veían cómo sus economías se desmoronaban. Los sindicatos canadienses acusaban tanto a Washington como a Detroit de usar a sus comunidades como piezas de ajedrez sacrificables en un juego geopolítico. La tensión llegó al punto de que el gobierno canadiense amenazó con aplicar represalias comerciales, rompiendo con la tradicional cooperación en la industria automotriz norteamericana. La crisis, sin embargo, no se limitaba a América del Norte. En América Latina, donde Chevrolet era una de las marcas más populares, la reducción de envíos y el aumento de precios hicieron que consumidores de México, Brasil y Chile comenzaran a mirar hacia otros fabricantes. Lo que antes era un mercado fiel y seguro para GM ahora se convertía en terreno fértil para competidores europeos y asiáticos. La marca que había dominado el continente durante décadas perdía su hegemonía sin que nadie pudiera detenerlo. En medio de este colapso, los expertos comenzaron a hablar de un cambio de era. Algunos lo comparaban con el declive de la industria del acero en los años 70, otros con la caída de Kodak frente a la revolución digital. La conclusión era la misma: lo que estaba ocurriendo con General Motors y el sector automotriz estadounidense no era un simple tropiezo pasajero, sino el inicio de una transformación irreversible. El verdadero peligro para Estados Unidos no era solo la pérdida de empleos o de competitividad, sino el debilitamiento de su capacidad de influencia global. Durante décadas, la industria automotriz había sido un pilar de su poder blando, un símbolo tangible de modernidad y liderazgo. Ahora, con cada planta cerrada y cada mercado perdido, esa imagen se desmoronaba. Y lo más grave, la confianza de sus propios ciudadanos también comenzaba a desvanecerse. El dilema es claro y brutal: continuar con una política de proteccionismo que asfixia a sus propias empresas o dar un giro drástico que permita reconstruir la industria antes de que sea demasiado tarde. Para millones de familias en Detroit, Flint, Ottawa o Silao, la respuesta no es un debate académico, sino una cuestión de supervivencia. El futuro de GM y de toda la industria automotriz estadounidense pende de un hilo. ¿Será recordado este momento como el inicio de una recuperación histórica o como el punto de no retorno que marcó el fin del dominio americano en las carreteras del mundo? Esa es la pregunta que resuena hoy, no solo en los pasillos del Congreso o en las juntas directivas de las grandes corporaciones, sino en cada hogar que alguna vez creyó que Made in America significaba estabilidad, orgullo y futuro.